Hola, ¿qué tal, querido amigo? Dios te bendiga de manera muy especial en este momento. Espero que la paz y la bendición de Dios esté en todo lo que estás haciendo. Espero que seas altamente prosperado y que a pesar pues de toda la situación mundial que se está viviendo en este tiempo, sientas esa paz y esa protección de Dios en tu vida. Es muy importante saber que lo difícil o lo complicado del asunto no es uno morir, porque bueno, todos vamos a morir en su tiempo. La muerte es parte de la vida, es algo que tiene que pasar. Pero lo más difícil de todo es morirse sin recibir el perdón y acercarse a Dios. Porque bueno, si no lo sabes, la palabra de Dios, la Biblia, nos habla claramente, y yo pienso que ya el mundo tiene que empezar a creer en la Biblia, porque la palabra de Dios es fiel y todas las cosas las cuales se han anunciado hoy se están llevando a cabo. La palabra de Dios nos habla de que hay una salvación para el que muere en Cristo. Hay una salvación para toda aquella persona que se acoge al plan de salvación de Dios que es en Cristo Jesús. Y si hoy le preguntáramos a muchas personas, de pronto, o hablamos de muchos que han fallecido y en todo esto que ha ocurrido y en todo lo que pasa diariamente, porque no solamente digamos que son los bombardeos de Ucrania en este tiempo, sino que la gente diariamente muere por una u otra razón. Y si preguntamos, ¿para dónde te irías? O hazte la pregunta, ¿para dónde te irías si mueres en este momento? Y de pronto muchas personas dicen que se van para el cielo y que se van a encontrarse con Dios. Y si le preguntamos por qué, bueno, claramente van a decir que porque no le hacen daño a nadie, porque no bebo, porque no fumo, porque no mato, y eso está muy bien, que no le hagan daño a nadie. Pero es muy necesario para obtener la salvación, la que nos ofrece Dios en su palabra, para todo aquel que crea en la palabra de Dios. El que no cree, pues por lo menos le da lo mismo. Pero todo el que cree en la palabra de Dios nos dice que si queremos obtener la salvación es necesario recibirla en Cristo Jesús. O sea, Jesucristo es el camino y es la entrada para la salvación que Dios nos ofrece. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, nos dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la paga del pecado es la muerte. Toda aquella persona que dice que practica el bien, que no le hace daño a nadie, pero no ha recibido a Cristo Jesús, que es el camino para la salvación, está viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque nosotros somos descendientes de Adán, el primer hombre creado. Adán le falló a Dios, pero resulta que antes de Adán fallarle a Dios no había iniciado su descendencia. Adán inició su descendencia, empezó a procrear hijos después que cometió el pecado ante Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando él hizo sus hijos, ya nosotros venimos a ser herederos del pecado de Adán. Entonces, tú naciste y así tú digas que no le haces daño a nadie. Si no has recibido a Cristo Jesús en tu vida para salvación, entonces estás viviendo en condición de pecador. Por esa razón es que la Biblia nos plantea que el regalo que Dios nos quiere dar a nosotros, que es vida eterna, es necesario recibirlo en Cristo Jesús. En otras palabras, que es necesario que si usted quiere la salvación ante Dios, tiene que recibir a Cristo Jesús en su vida y someterse al plan de salvación que Dios tiene para su vida. Estamos en tiempos difíciles. La vida se va a acabar en algún momento, pero difícil y seria es la cosa, que la vida se nos acabe, estando nosotros alejados del plan de salvación de Dios que es en Cristo Jesús. Por esa razón yo te invito, mi amigo, a que te acerques más a Dios, a que busques el perdón y la salvación de Dios. Igual, nos acercamos a Cristo y como humanos que somos, hay situaciones en la vida en las cuales con pensamiento, con actitudes siempre estamos fallando porque somos humanos, pero la palabra de Dios nos dice que tenemos un sumo sacerdote en cual todo fue tentado. Ese fue Cristo Jesús. Estuvo en la carne y fue tentado en todo, y Él sabe que la situación es difícil, que el asunto es difícil, pero Él nos perdona y es nuestro abogado para con el Padre, para nosotros recibir el perdón. Por esa razón es necesario vivir agarrado de Cristo Jesús. Dios mandó a su Hijo para que Él muriera por nosotros, por ti y por mí, para darnos un regalo tan maravilloso como es la salvación. Vivir en un entorno sin tanta injusticia como la que tenemos, un entorno feliz,
Si empezamos a repasar la Biblia y a buscar entender la Biblia, a pedirle a Dios que nos permita entender, vamos mirando todo lo que Él nos ofrece a nosotros, todo lo hermoso de la naturaleza y todo lo que Él nos quiere regalar a nosotros, la verdad, muy satisfactorio. Aparte de eso, cuando empezamos a vivir en Cristo, nuestra vida empieza a tener un cambio familiar, un cambio social, laboral, empezamos a ser personas más tranquilas, personas que no estamos viviendo en desilusiones o viviendo en la angustia o en el dolor o en el miedo. Empezamos a respirar más tranquilos porque Cristo Jesús está en nuestra vida. Cuando Cristo Jesús está en tu vida es diferente. Dios es amor. Cuando Dios está en tu vida, Dios empieza a cambiar tu vida. Empieza a habitar el amor en tu vida. La característica principal de Dios o todo lo que enfoca a Dios es el amor. Y si Él está en tu vida, hay amor en tu familia, hay amor con tus hijos, en el trabajo, donde vas. No andas peleando ni enojándote por lo que pasa, porque Él empieza a hacer un cambio en tu corazón. Dios te bendiga de manera muy especial. Acuérdate, hay que buscar a Cristo Jesús para ser salvos.